Muy bien, pues no vamos a leer directamente bueno, pues yo les voy a leer el pasaje que me interesa en Apocalipsis. Seguimos conociendo para quienes apenas nos están siguiendo en estos temas, en este video. Estamos haciendo una introducción general del Apocalipsis, apenas dando así como elementos que nos ayuden a entender cómo leerlo, cómo entenderlo. La otra vez vimos elementos como cuando se mencionan animales del cielo, de la tierra, del mar, cuando se mencionan colores, los significados, cómo se habla. En el Apocalipsis también vamos a encontrar muchos números, 4 trompetas, 7 candelabros, 7 plagas, los 144,000 salvados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando veamos los números, cuando aparezcan números, también hacíamos esa referencia, que cuando aparece mucho este número 1000, y de ahí, por ejemplo, se ha asociado mucho que el Apocalipsis anuncia el fin del mundo, cada 1000 años. Y en el año 2000, ¿se acuerdan? Que decían que las computadoras iban a colapsar porque los números binarios no podían continuar y que las fechas iban a volver locas y no pasó nada de eso, ¿eh? En el año 1000 también, y así en cada década son números así medios llamativos, andamos prediciendo el fin del mundo, pero no sucede. Cuando hablamos del 1000 es como cuando nosotros decimos, ya te dije 1000 veces que no vas a ir, ya te dije 1000 veces, ¿las contaste? ¿Le has dicho 1000 veces? Si quieres ser literal, entonces no le has dicho 1000 veces, pero sí le has dicho muchas veces que no. Eso quiere decir, significa muchas veces, o significa un largo periodo de tiempo. Hace como 1000 años que no nos vemos. Ay, pues ¿cuántos años tienes, no? Pero esas son formas de hablar. Y es una forma también que el Apocalipsis utiliza en los números. Tienen un significado. No tiene referencia exacta al número cuanto tal, sino a lo que representa, que es una cantidad grande. Pero bueno, viendo, por ejemplo, cuando se habla del 1, es algo exclusivo, es el primero, es la excelencia. Casi siempre ese número está asociado con Dios, el único, el verdadero, el número 1. Entonces, ese número es importante porque tiene esa importancia. Cuando hablamos del 3, el 3 indica una totalidad, así como en 3 ángulos, la Trinidad tiene muchas cosas. Dice, quien es 3 está pleno. 3 lados del triángulo, 3 fuerzas del hombre, mente, voluntad y corazón. Todas las 3 dimensiones tradicionales que se hablan de esto. 3 dimensiones del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí se fijan? Que son 3. Adelante. 3 dimensiones del tiempo. 3 títulos del Señor. En el 1:5, a ver cuáles son esos 3 títulos del Señor. Apocalipsis 1:5. Hasta el final este libro. Recuerden, Revelación es el último libro de la Biblia. En 1:5 dice, bueno, voy a leer desde el 4. Saludo a las comunidades. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí aparece otro número, 7. El número 7. 7, las 7 iglesias. Así empieza el Apocalipsis. Estamos haciendo esta introducción. Pero quiero ir ahí. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que viene. Entonces, aquel que es, que era y que viene. Las 3 dimensiones, pasado, presente y futuro. Es decir, que abarca el tiempo en toda su totalidad, antes, ahora y después. Si se fijan, entonces, estamos explicando en el Apocalipsis el sentido, el significado de los números. En Apocalipsis encontramos muchos números, pero tienen una clave de interpretación, que cuando se dice 1, se refiere generalmente a lo exclusivo, al primado, al excelente, al único. Puede ser Dios, solo Él. Cuando se habla de 3, se menciona, el 3 es un número pleno, es un número que nos gusta, dice, 3 lados del triángulo y es una figura perfecta, fuerte también.
Si se fijan, las construcciones del triángulo no son inestables. Tres fuerzas o tres dimensiones del ser humano: mente, voluntad y corazón. Tres dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Y cuando menciona esas tres, también los tres títulos del Señor, ahí es donde quiero ir a ver en el 5, que dice: aquel que es, que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Dijo 3 títulos, ¿ok? El testigo fiel, el soberano, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, 3 títulos para referirse al único, que es Dios. Entonces, este es un número importante, asociado con Jesús, con Dios, da plenitud. Ahora, viene otro número, el 4. También aparece muchas veces el 4. Es más, aquí ya escucharon 7 espíritus, 7 iglesias, 3 nombres de Jesús. Se fijan cómo entendiendo eso, cuando se refiere a 3, ¿a qué se refiere? Plenitud. 4. El 4 significa todas las direcciones, los 4 vientos, los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Es decir, también todas las direcciones. Habla de una universalidad. Habla también la derecha, la izquierda, lo alto y lo bajo en el universo. Son las dimensiones, ¿se fijan? La derecha, la izquierda, lo alto y lo bajo. También este 4 también es importante, abarca todo. Ahora, si juntas esto que es perfección, que es plenitud, que es completez, vamos a decirlo, con el 4, que también es un número de completez, que abarca todo, suma el 4 y el 3 y te da 7. Entonces, van a decir, entonces voy a jugar la lotería, van a decir, ¿verdad? Bueno, entonces el 7 es doblemente, si estos son importantes, ellos tienen un significado de plenitud, el 7 tiene todavía más. Por eso aparecen los 7 espíritus, los 7 candelabros, las 7 plagas. Aparece mucho el 7 en el Apocalipsis. El 3 más 4, plenitud de plenitud. Si esto ya era plenitud, ahora esto es mucho más, mucho más. Perfección del Espíritu en 7 dones. En Isaías y en Apocalipsis 1:4. Aquí lo acabo de leer. Los 7 espíritus de Dios. Totalidad del pueblo en sus 7 iglesias. La primera parte que vamos a ver, después haremos esa lectura en la siguiente clase. Vamos a ver cómo Juan escribe a las 7 cartas a las 7 iglesias de Dios. Y esas 7 iglesias, aunque están ubicadas en lo que ahora es Turquía, en realidad están dirigidos a toda la cristiandad, a todos. ¿Qué más hay? 7 bienaventuranzas, y aparecen, así como Jesús tiene las bienaventuranzas: dichosos los pobres de espíritu, dichosos los perseguidos, dichosos, etcétera, etcétera. Aquí también aparecen 7 bienaventuranzas en 1:3, 4:13, 16:15, 19:9, 20:6 y en 22:7 y 14. Ahí aparecen 7. Entonces el 7 es un número que también van a ver mucho. Otro número, el 12. El 12 está muy relacionado con las tribus dispersas del pueblo de Israel. Jacob tuvo sus 12 hijos, de los cuales vinieron las 12 tribus de Israel, y Jesús llamó a 12 apóstoles. Se le descompletó el número con la muerte de Judas, pero los discípulos, en acuerdo, eligieron a otro apóstol, a Matías. Es múltiplo de un pueblo reunido y numeroso. Si multiplicas 12, este número da el 144,000. También eso es un argumento que manejan mucho. Los salvados son 144,000. Y hay de ustedes, si ya quedan poquitos números, así que conviértanse ahora. Pero es un número que indica que es un número muy grande, muy grande. Como cuando hablamos del número 1000 años. Después de 1000 años, la bestia fue liberada. O la bestia fue
atrapada por un periodo de 1000 años. Y pasaron 1000 años y el reino se terminó. Esto significa grandeza, un larguísimo tiempo, una muchedumbre, 144,000. Un océano, una inmensidad, está más allá de cualquier cifra. Lo que les ponía el ejemplo, nosotros cuando decimos, ya te dije 1000 veces que no, pues no dijiste 1000 veces. Lo que dijiste es que ya dijiste muchas veces y que no quieres que te vuelvan a preguntar. Entonces, no es literal, es un significado de grandeza. Y hay otros números, pero ¿me expliqué con estos? ¿Sí? Bueno, ¿esto para qué lo hacemos? Porque entendiendo esos números, vamos a decir el 3. Entonces, cuando aparece 3 veces, la referencia al 3 es algo de perfección, es algo completo. Lo que está explicando relacionado con eso. Por ejemplo, el 5 simboliza un tiempo limitado, corto, se puede contar con los dedos de una mano. Entonces, el 7 es plenitud, el 5 no lo es tanto, es algo temporal, lo puedes contar con los dedos de una mano. Pasaron 5 años, bueno, pues si es mucho, no tanto. No es un número tan, así que si te dije, no, es que 5 años va a durar, entonces no va a durar tanto. 10 también es un tiempo de corta duración, se puede contar con los dedos de las 2 manos. Así de sencillo. Entonces, sí es un número que tiene peso y tiene su importancia, pero no tanto como los otros, ¿sí? 3,5, porque aparece allí 3,5, aparece en, 11,9, es la mitad de 7. A ver, vamos a ver el 11,9 que dice ahí. ¿A qué se refiere con el 3,5? En el 11,9 dice, está hablando de los 2 testigos. Voy a leer desde el 7. Versículo 11:7. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza, en la gran ciudad llamada simbólicamente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio, gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres y no permitirán que sus cuerpos sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por ellos. Se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. 3 días y medio, dice, los matarán y 3 días y medio estarán ahí. Habla no de un tiempo. Va a ser un tiempo de persecución, a eso se refiere la bestia. Y curiosamente dice Sodoma y Egipto, que simbólicamente representan el lugar donde murió Jesús, donde fue crucificado. Así lo dice. Ya el lenguaje mismo te tienes que asociar con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Aquí cuando está diciendo, donde también su Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿En cuál ciudad? A ver, nació en Belén, creció en Nazaret, murió es la ciudad santa, la ciudad que ahorita están peleándose, Jerusalén, ahí fue crucificado. No dice el nombre, podrían decirlo Jerusalén, pero dice Sodoma, recuerdan, era aquella ciudad que fue destruida por su maldad, por sus pecados en el Antiguo Testamento. Egipto fue el opresor del pueblo de Dios. Entonces, eso representan esas 2 ciudades. Dice que es la ciudad de que ahora donde son perseguidos los cristianos. Es un lenguaje que no dice las cosas directamente. Te describe esto para expresarte otra realidad. Así como en la poesía les decía. Que a veces uno dice, qué bonitos ojos tienes debajo de las orejas. No. Parecen 2 luceros, como la estrella matinal de la mañana. Y tú te vas imaginando así los ojos como la estrella matinal. Pues cuál si está bien nublado, cuál si no se ve. Te imaginas unos ojotes brillosos así, ¿no? Pero está describiendo la belleza de una estrella en los ojos de una persona. Entonces si tú y nosotros vamos literal, pues la poesía no se entiende así. La poesía es expresión, es lenguaje bonito y expresa cosas que a veces que ni siquiera se pueden explicar.
como el amor, como los sentimientos de tristeza, de alegría. ¿Cómo lo describes? ¿Cómo describes que te duele algo? Se siente como una punzada, como una espina clavada. Bueno, pues te imaginas que tiene una espina ahí. No tiene espina, pero te está diciendo que así más o menos. Así es. Entonces, 3,5 es imperfección y es la mitad. Llegamos a este. ¿Han oído hablar de este número? Para ustedes, ¿qué significa el 666? Sí, a ver, está en Apocalipsis 13:18, para que no me digan que ¿sí existe? ¿Sí dice? A ver, vamos a ver qué dice. 13:18. La primera bestia del mar es el capítulo 13. Esta se refiere a la segunda bestia de la tierra. Segunda bestia de la tierra está en 13:11. Vamos a escuchar esto. Y vi otra bestia que surgía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Y realizaba grandes signos, incluso hizo bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Por medio de los signos que podía hacer en presencia de la primera bestia, seducía a los habitantes de la tierra, incitándolos a hacer una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que sobrevivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia para que la imagen pudiera hablar e hiciera morir a quienes no adorasen la imagen de la bestia. También hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les hiciera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender si no lleva la marca, es decir, el nombre de la bestia o la cifra de su nombre. Aquí se requiere sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es una cifra humana. La cifra es 666. El lenguaje mismo ya te está diciendo, es una cifra humana. Calcula el número. ¿Y cómo lo vamos a calcular? ¿Quieren que les diga cómo se calcula eso? ¿De dónde sale? Porque automáticamente, es el anticristo, es el... Y sí, tiene que ver con el anticristo. Y han hecho películas y cuando ves el 66 y el elegido y que nació aquí con los números tatuados y quién sabe cuánto. Bueno, vamos a ver. Pues tengo 5 minutos para explicar esto y se lleva más tiempo. Pero voy a ir lo más rápido que pueda y si es necesario la próxima vez, por los que vengan, lo repetimos un poquito. Aquí está el versículo. Aquí la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia. Es decir, súmale. Sácala. ¿A qué representa? Un número es un número humano. Es un número de hombre. Ojo. Porque aquí automáticamente lo adjudicamos a un ser espiritual, diabólico o no sé qué. A veces somos más diabólicos los seres humanos, pero así somos. Su número es 666. Ok. Tanto en hebreo como en griego, cada letra tenía un valor numérico correspondiente a su puesto en el alfabeto, del 1 hasta el 20 y tantos. A esta técnica se le conoce como nombre de gematría. Gematría. Hay toda un estudio, una ciencia, un cálculo, que hay gente que se dedica a eso, pero es otra cosa. Con los números te quieren adivinar cosas, predecir, decir, naciste en tal año, así como los horóscopos. Es que eres Capricornio y los Capricornios son así. Puede ser que coincida, que influya, pero al final cada persona también pues va a decidir su forma de ser, su carácter, su personalidad, sus decisiones. Es que hoy me dice mi horóscopo que no sé qué. No le eches la culpa a los horóscopos. Hazte responsable de tus acciones. Esto que ven aquí son las letras en hebreo. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 letras. Cada letra representa un número. Nosotros usamos los números arábigos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego de ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo formas el 11? Con el 1, con dos unos. Y luego el 1 y el 2 dan el 12. ¿Cómo haces el 20? Con 2 y un 0. Hacemos esa combinación. Ok, estas letras se llaman Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Pef, Tzadek, Kaf, Kof, Rev, Shin, Taf. Y estas se repiten porque son que tienen un puntito acá. Esta sería como esta como esta. Y ahí se repiten, pero hasta aquí llegaría. Shin, Taf, hasta aquí llega el número, las letras. Ok. La Aleph es el 1, la Bet es el 2, la Gimel es la 3, la Dalet es el 4, la Heit es el 5, la Bab es el 6, y así nos vamos hasta el 7. La Yod representa 10, está el 20, 30, 40, 50, luego 60, 70, 80, 90, 100. Y luego de ahí la Rosh, de ahí en adelante, Rosh, Shin, Taf, 200, 300, 400, 500, 600. Y luego 700, 800, hasta el 1000. Pero luego vas juntando esas y vas haciendo cifras más grandes. Es pura matemática esto, pero lo que quiero es que vean más o menos. Eso es lo que dice, calculen, con eso se va a calcular. El problema es que nosotros no sabemos calcular con eso. Y por eso nos hemos quedado con la idea de que el 666 es el diablo. Sí es una persona que hace el mal, pero ahorita vamos a ver. Ese es el significado. Ahorita ese es el significado. Vamos acá, miren. Ok. Teniendo en cuenta que cada letra, aquí sería N, R, U, N, Q, S y R. La primera vale 50, la segunda 200, la tercera 6, la N 50, la Q 100, la otra 60 y este número da 666. Ahora, no tienen, en hebreo no se usan vocales, se usan solo consonantes. No está A, B, C y D. No, la A, E, I, O, U no están. A, E, I, O, U no se escriben. Se escriben solo consonantes. La T, la J, la L, la M, todos los sonidos más o menos que tenemos. Algunos son diferentes por la pronunciación. Eso ahorita no le hagan caso, eso déjenmelo allá, esa es otra cosa. Porque es otra suma que hicieron en griego, donde dice César, que era el emperador romano, César es Dios, César Dios. Porque los emperadores romanos se presentaban así, especialmente, bueno, Nerón y Domiciano. Este número hace referencia a Nerón Quesar, a Nerón César. Y Nerón, pues sabemos que fue un perseguidor de la iglesia, de los cristianos. No solo de los cristianos, también de los judíos y de mucha gente. Era tirano. Ahora, en tiempo del Apocalipsis, él ya había muerto. Ya había muerto Nerón. Había otro que era Domiciano. Y Domiciano también era perseguidor. Si tú hablabas algo en contra de ellos, automáticamente estabas condenado. Entonces, una forma de referirse a ellos sin ser perseguido, porque ya estaban perseguidos, era usar la numerología, que solo algunos podían entenderla. Entonces, los cristianos de ese tiempo podían entender a quién se refería. Y dice, miren, antes hubo uno que puso su estatua y ahora el otro quiere que lo adoren como adoraron a aquel. Está reviviendo en él toda la maldad que hizo y ahora quiere imponerse sobre nosotros. Pero se está refiriendo a los emperadores romanos que persiguieron a los cristianos. Los cristianos la estaban pasando mal. Y ese lenguaje les ayuda a comunicarse, a compartir sin revelar de quién se están hablando. Ok, aquí está de otra forma. Aquí dice, también se lee al revés. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Aquí dice Nerón Quesar. ¿Qué? Nerón Quesar, al revés. Como allá, o Nerón Quesar. Bueno, está más o menos ya que ha traducido. La primera, la N o la Nun, vale 50. La Resh, 200. La Bab, 6. La Nun, 50. La Kof, 100. La Samek, 60. Y la Resh, otra vez, fíjense, fijan la misma letra. También 200. Entonces, y esta también se repite, ¿ven? La misma letra se repite y del número 666.
Lo que forma ese número, el que lo descifra, se refiere a... Pero que Nerón ya no vivía. Aún así, todavía lo escondieron más. Se refiere a otro emperador que los estaba oprimiendo en ese tiempo, que se oponía ahora sí que se oponía a los cristianos, a la fe, a demás. Entonces, él es el anticristo, él es la bestia, ese es el número de la bestia. Pero pues no podían decir así, sí, la bestia que nos gobierna está haciendo esto. Pues así les iba. Entonces, termino con esto porque ya va a ser hora. La línea de interpretación apunta inevitablemente a un representante del poder imperial romano del siglo I de nuestra era. Se trata de una cifra humana, lo dice el mismo texto, es una cifra humana que pertenece a nuestro mundo y no al mundo diabólico divino. Por consiguiente, es dominable, perecedero e imperfecto. Pero si no entendemos eso, pues, es que dice que la bestia va a venir y que la bestia nos... Y han surgido muchos maldosos han salido. Ha habido muchos, sí. Y es que va a venir, y nos asustamos y nos asustan con eso. Pero hace esa referencia, ese es el lenguaje simbólico del Apocalipsis. Y sí hace referencia, sí describe el mal, sí describe la muerte, la enfermedad. No niega eso, eso existe, eso lo vivimos, lo conocemos. Pero tiene un significado y una razón. Con esto, si les está diciendo que es dominable, perecedero, imperfecto, y que no hay que adorarlo porque se adora solo a Dios, tengan esperanza. Porque aunque ahorita nos domina y nos está haciendo daño, este periodo pasará. El Apocalipsis, recuerden, es un libro que quiere animar a los cristianos que estaban sufriendo por enfermedad, guerras, persecución, por muchas cosas, pero quiere animarlos a seguir adelante, a seguir confiando en Dios. Porque aún estas personas que parecen superpoderosas pasarán. Es una cuestión humana, eso terminará. Dios no termina. Dios es el Señor de lo que es, de lo que era, de lo que es y de lo que será. ¿Sí? ¿Quedamos con eso?